Bienvenido al Corte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Esta noche en Al Corte, un Ferrari Roma cayó de un elevador. Ford regresa a la Fórmula 1 y va a ser con Red Bull. Se rompe el récord del carro nuevo vendido más caro de la historia. Se deja ver un reciente prototipo de la Cybertruck y ¿qué crees? Está igual de fea. El estado de California pretende prohibir las defensas y los rines cromados. Fallece el piloto mexicano Federico Gutiérrez en un accidente en el Estado de México. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y al corte. Un Ferrari se cayó de un elevador. El departamento de bomberos de Palm Beach, Florida, compartió fotos y detalles del incidente en donde empleados de una concesionaria de autos de lujo vivieron una pesadilla. Este Ferrari nuevo, que tiene un valor estimado de $250,000, se les cayó de un elevador causando graves daños a la unidad y al edificio. Las maniobras de rescate fueron muy complicadas, ya que los bomberos tuvieron que cortar toda la energía del edificio y además de eso tuvieron que poner un sistema de prevención de incendios, ya que el Ferrari Roma estaba sufriendo de una importante fuga de combustible. Para poder sacar el pobre Ferrari, que quedó pescado de la trompa del elevador, tuvieron que contratar una grúa de 50,000 libras y tras varias horas de maniobra pudieron sacarlo. Después de una breve investigación, no pudieron encontrar la causa de por qué el elevador falló, pero yo digo que el chalán que lo instaló ha de haber dejado algo flojito. Por fortuna, los daños fueron solamente materiales y espero que el dueño de esta concesionaria tenga una buena póliza de seguro o una cartera bien gorda, porque le va a salir caro el chistecito. El gigante de la industria automotriz acaba de confirmar su regreso a la Fórmula 1 y lo va a hacer apoyando a Red Bull Racing. Ford apoyará a Red Bull con el fondeo del desarrollo del nuevo motor para cumplir las regulaciones que van a entrar en vigor en el 2026. Y la verdad es que Ford no le brinca sin guarache. Decidió entrarle otra vez a la F1, ya que esta categoría ha estado aumentando su popularidad considerablemente, sobre todo en Estados Unidos. El ingreso oficial de Ford a la F1 empezará en el 2023 y como dijo Bill Ford, este es el inicio de un emocionante capítulo de Ford Motorsports, que empezó cuando mi bisabuelo ganó la carrera que ayudó a fundar esta gran compañía. Porque sí, don Henry Ford tuvo que comprobar que sus ideas eran buenas y eso no hay nada mejor que en las carreras. Y es que para los que no saben, Ford siempre ha estado muy activo en el mundo del automovilismo de competición, incluso en la Fórmula 1. La primera vez que Ford participó en la Fórmula 1 fue en 1967. Además de eso, Ford está reconocido como el tercer fabricante de motores más exitoso de la Fórmula 1. Ganó 10 campeonatos de constructores y también ganó 10 campeonatos de pilotos. Su última aparición en la F1 fue en el 2004. Lo único malo de esta noticia es que ahora vamos a tener que aguantar a los fans de Ford, se les dice fordioseros, y te van a estar restregando en la cara todo el día que ellos sí tienen un equipo de Fórmula 1 y Chevrolet no. Pero bueno, yo la verdad les deseo mucha suerte a Ford, a Red Bull Racing y yo ya quiero mi gorra de Chequito Bebé con su logo de Ford. Se rompe el récord del carro nuevo más caro de la historia. La subasta de RM de Sotheby's es una de las subastas más importantes del año y se caracteriza porque en esta subasta le va muy bien a los vendedores de superautos, que en esta ocasión, la semana pasada, en Sotheby's, se rompió el récord del auto nuevo más caro de la historia. Y este récord lo rompió un Bugatti Chiron Profilé. Perro, hasta me siento francés, güey. Esto pasó gracias a que este hermosísimo ejemplar de ingeniería es una de las últimas oportunidades de poder comprar uno nuevo, ya que este auto es de una producción muy limitada y todos los slots o los lugares para comprar esa producción limitada ya están completamente vendidos. Así que o lo comprabas en Sotheby's o lo ibas a tener que comprar de reventa una vez que acaben de entregarlo a todos sus nuevos dueños. Y aparte de eso, el Profilé es un auto muy especial, porque aparte de ser un Chiron con un tuneo especial que lo hace un poco más rápido, con una aerodinámica más agresiva, este Chiron
es con seguridad el último Bugatti W16 que va a ser producido. La casa de subastas de RM esperaba que este ejemplar se iba a vender entre 4.6 a 6 millones de dólares, pero después de que varios viejitos panzones con extremadamente mucho más dinero que nosotros se pelearan la oportunidad de obtenerlo, el precio acabó en 10.8 millones de dólares. ¿Sabes cuántas órdenes de tacos te alcanzas con eso, güey? Y al venderse por este precio, se puso automáticamente como el auto nuevo vendido más caro de la historia del mundo mundial, cabrón. Se deja ver el prototipo beta de la Cybertruck y está igual de fea. Un usuario de Instagram con el nombre de F-Tross publicó un video corto y una fotografía de un prototipo nunca antes visto de la Cybertruck. Estaban haciendo una prueba de manejo en el área de Palo Alto, California, y parece ser que esta es la versión beta del prototipo. O sea, está ya casi a nada de producción. En el video se alcanzan a apreciar características nunca antes vistas como espejos retrovisores y la cubierta de la tapa de la caja. ¡Wow! Está horrible. Y según ejecutivos de Tesla, la producción de la Cybertruck iniciará oficialmente en el verano del 2023. Yo ya no sé si creerles porque se supone que salía en el 21 y ahora dicen que ya van a empezar a producirla en el 23. Para mí que se agarraron una Ford Lightning, le pusieron la carrocería de la Cybertruck y la traen paseando por ahí nomás para pompear la acción de Tesla para arriba. Cosa que sería súper ilegal si lo hicieran, pero esto es nada más mi opinión. California pretende prohibir el uso de defensas y rines cromados, sobre todo en carros modificados. Y es que en California, la Junta de Recursos del Aire, que también es conocida como CARB, está analizando prohibir o no un químico que se utiliza en el proceso de cromado. El tema es que CARB pretende prohibir el uso del cromado en piezas decorativas a partir del año 2027, ya que en el proceso de cromado se despiden gases tóxicos que pueden producir cáncer a las personas que trabajan cerca de ellos. Al enterarse de esto, los entusiastas explotaron las redes sociales con quejas y la verdad es que las regulaciones sobre los procesos de cromado no son nada nuevas. Es algo que desde finales de los 80 empezaron a prohibir. Les pidieron utilizar unas chimeneas para hacer que esos gases se enfriaran, se condensaran y no los respiraran tanto. Esto redujo un 85% la probabilidad de que les dé cáncer a los que trabajan y estas reglas las están aplicando sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y la verdad es que este es un lujo que se pueden dar los países ricos, que al final van a hacer que un país en vías de desarrollo como México acabe produciendo estas partes a costa de la salud de sus habitantes, porque hay que entender una cosa: mientras hay una demanda por algún cierto producto, va a haber alguien que esté dispuesto a cubrir esa demanda. Así que ya sabes, si te sobra algún dinerito, ponte una cromadora y espera todos los trabajos que van a botar los de California. El automovilismo mexicano está de luto, ya que el domingo pasado, Federico Gutiérrez, de 17 años, también conocido como Fico, falleció en un accidente de auto en una carretera que conecta Toluca con Valle de Bravo. Fico era piloto de la escudería Telcel y Telmex del campeonato de NASCAR México y perdió la vida cuando su Porsche Boxster de color amarillo se impactó de frente contra una Ford Explorer. La Fiscalía del Estado de México inició una investigación formal para determinar qué pasó en el lugar del siniestro, así como ver la responsabilidad de los conductores. Y pues la verdad es un muy lamentable accidente. A todos los que están involucrados les deseo que se recuperen y a la familia de Fico que sufrieron esa gran pérdida les deseo una muy pronta resignación. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue la opinión de un periodista que se llama Carlos Mota, que comentó que él suele circular por esa carretera y es común ver pasar personas a exceso de velocidad. Incluso él dio una anécdota que él iba circulando a 110 kilómetros por hora y iba una persona mucho más rápido atrás de él y que él no quiso hacerse al acotamiento para dejar al otro carro pasar. Aquí yo les quiero dar un consejo: no le hagan caso a Carlos Mota.
No lo conozco, no tengo nada contra él, pero en buena onda, lo mejor que puedes hacer es hacerte a un lado y dejar al otro carro pasar. Aunque él vaya a exceso de velocidad y tú vayas al límite y tú no estés rompiendo la ley ni cometiendo nada ilegal, aquí el chiste es que tú no quieres estar cerca de una persona que va manejando negligentemente. Porque como le dije a él en un TikTok que le respondí, es mejor tener salud que tener la razón. Así que sin más por el momento, nos vemos en el siguiente noticiero de Al Corte.